cada lugar y en cada comunidad queremos hacer un reconocimiento a todas esas personas que han dejado huella en el lugar donde viven por su trabajo desinteresado. Hoy me encuentro en la grata compañía de don Jesús Rodríguez y su esposa, doña Amable Rojas. ¿Cómo están? ¿Cómo está? Bien. Muy bien, gracias a Dios. Muy Qué bien. dicha, qué Sí, dicha. de salud, yo, la deficiencia, nada más eso y esta. Pero yo soy muy alentado a comer. A veces me cuesta dormir, Ajá. pero anoche dormí perfectamente. De maravilla. Sí. No, yo estoy bien. Y se le nota. Don Jesús tiene casi 91 años, ¿verdad? En agosto cumplo los 91. Pues está perfecto. Sí. Muchas gracias por recibirnos en su casa. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Don Jesús, nos cuentan, bueno, todo el pueblo lo conoce y lo quiere mucho, ¿verdad? Sí. Por todo lo que usted ha hecho Sí. por La Brisa. ¿Usted puede contarnos un poquito acerca de todo el trabajo que usted ha hecho aquí en la comunidad de La Brisa? Mira, yo empecé a rezar, me gustaba rezar. Ajá. Los papás nuestros, los papás míos, ellos me enseñaron muy bien la vida cristiana, la vida religiosa. Ajá. Entonces yo practiqué muchísimas cosas. Y sobre todo, lo más que digamos, yo, antes de soltero, me gustaba muchísimo cuidar los desagües de las calles. Me gustaba. Y bueno, cuando eso fue que trabajé más en la escuela. Ajá. Porque como tenía los hijos en la escuela, entonces tenía que estar muy cerca con la escuela. Ajá. Y hasta muy incómodo era la primera escuela, estaba muy retirado aquí. Y ya yo no recuerdo cuándo se hicieron la primera aula, fue en la presidencia de Chande, creo. Uh-huh. Se hizo la primera aula. Y después se han formado tantísimas aulas. Es una escuela grande. Claro. Pero a mí me gustaba mucho colaborar en todo. Uh-huh. En todo lo que yo podía. Uh-huh. Que yo podía hacer. Y después yo me dediqué mucho a las cosas de la iglesia. Yo cuidé muchísimo, pero muchísimo, la primera iglesia. Esa fue derribada como en los años 60, de 1960 al 70, apiaron esa iglesia, la primera iglesia. En esa trabajé más que nada porque las calles, la agua venía por el suelo, digamos, lo que llamaban paja de agua. Ajá. ¿Sí? Y a mí me tocó trabajar con esas aguas, que a veces no era agua, sino agua y tierra. Barro. Exactamente, sí. Y después la iglesia permanecía, costaba mucho limpiarla bien porque las calles eran polvo. Uh-huh. Digamos, en verano era puro polvo y en la mañana en invierno, pues la tierra Claro. se ensuciaba mucho. Yo en esa fue que trabajé más y también trabajé bastante en esta. De los años 78 en adelante, yo estuve cuidando también, digamos,
ya yo, más o menos de 1978 fue que se hizo esa iglesia, yo creo, esta nueva. Ajá. Y yo tuve que renunciar. Renuncié en el año 2000, creo que fue. Me aparté mayordomía. Despuésito estuve, en el año 2000 yo estuve también a la par del nuevo mayordomo. Y la cosa, y a mí me gustó muchísimo, eso que a mí me tocó trabajar muchísimo, digamos, estar viendo la cañería. La cañería fue un gran trabajo a mí y otros que murieron ya, que se trajeron las cañerías allá por Pavas. Ajá. Pavas de San José. Allá estaba el almacén donde nosotros compramos, que por cierto esa cañería se empezó a fines de 1972 y fue cuando se empezó el proyecto de la cañería, y fue a fines del 72 y en el año 73, en abril, ya teníamos la cañería. Claro, con todas esas vueltas, a mí me tocó con esos compañeros, los dos murieron ya. Eran más, pero los que me iban más con nosotros eran dos. Pero ya le digo, a fines del 72 no teníamos cañería. Y ya en abril del 73, ya extrañaba, en un turno, por cierto, en un turno tuvimos un gran fracaso. El tanque de distribución inmensamente grande se rompió. Digamos, se le hicieron grietas. Ajá. Falta de varilla. Ajá. No, el que lo hizo no tuvo esa visión todavía y hubo que repararlo después, muchísimo. Bueno, yo tuve que viajar muchísimo a San José para la cañería. Y después, como me metí en el puesto de salud, digamos, me tocó de trabajar, también todos los viajes me tocaban ir a San José a conseguir partidas del gobierno y de empresas. La cosa es que yo tengo esa satisfacción de que mi vida fue, tenía mucha voluntad para yo. Tal vez no hacía las cosas que yo no podía, pero lo que yo podía hacer, yo lo hacía. Mejor dicho, pero sí, yo tengo mucho que contar en los caminos aquí, los trabajos en los que, cuando eso no había ni siquiera empedrados o nada de eso. Ajá. Todo era de tierra. De tierra. Sí, yo no me acuerdo en qué, los años ya cuando comenzaron, pero en el camino yo trabajé también. Cuando se empezaron los encascotados, digamos, lo que es la piedra y ¿cómo se llama? La piedra que uno riega primero. Lastre.
¿Ah? Lastre. Lastres. Y a mí me tocó trabajar también cuando empezó a desechar esta entrada. Ajá. Esta entrada. Ahí hasta con pala tenemos que ir trabajando. Y no, cuando eso, De todo. Y en el puesto de salud también. en puesto de salud yo fue donde trajimos más cooperación, más material de San José, por cooperativas americanas. Ajá. Yo no me acuerdo, yo ahora no me puedo acordar, pero a mí me gustó, me tocó que traer muchísimo, así, todos esos materiales que tiene el puesto de salud. ¿Sabe qué fue lo que hicieron después? Esa rampa que tiene por fuera, eso sí lo hicieron otros. Pero el puesto, después tuvieron que estarlo reparando. Ajá. Y todo eso. Pero no, yo lo que trabajé fue puramente, digamos, que yo les ayudé, fue en la construcción del edificio. Qué bueno. Yo me acuerdo cuando pusieron la primera base para los niveles y todo eso. Era una cosa de cemento muy alta que todavía está. Qué bueno. No, yo, digamos, tengo mucho que contar, pero ya no me acuerdo mucho. Uy, no, todas las cosas que usted ha hecho, don Jesús, merecen un gran reconocimiento. En la escuela, en la iglesia, en el puesto de salud, la carretera, las cooperativas. Cooperativa. También participó en las Una cooperativas. cosa muy especial que también Sí. es que Por eso no yo... fue bueno para tener hijos. Ahorita entramos en esa parte. Es cierto, don Jesús, ¿Qué fue? que también buen papá. Tuvo muchos hijos. Ah, sí. ¿Y cómo conoce usted a esta Mejor dicho, esposa tan linda? Antes, para contarle una pequeña Anécdota. anécdota, una vez yo trabajaba muchísimo en los turnos cantonales de salsero. Ajá. Y los padres venían a hacer una invitación para un turno que iba a haber. Y una vez, yo no me acuerdo cuál padre fue, porque yo me relacioné con tantísimos sacerdotes que ya no me acuerdo. Pero en una vez en esa invitación, eso no le contaba nada. Esto era un solo distrito, La Legua, La Brisa y Los Ángeles. Ajá. Era un solo distrito. Entonces, las invitaciones, la invitación para los turnos, teníamos que ir a visitar La Legua, La Brisa y Los Ángeles. Y una vez llegó un sacerdote y allá en el Bajo, nosotros en la misma finca, había mucha gente allá en el Bajo, cuando no había agua. Había un caserío bastante grandecillo en el Bajo. Y venían unos monaguillos, dos con el padre. Y allí se iba, de casa en casa había que ir a visitar. Y decía monaguillo, le decía al padre, padre, ¿qué cosa es? Aquí las familias son numerosas, es decir, el que menos tiene 8 hijos. ¿Sí? Y era
las familias eran 10, 12 y hasta más. Aquí había un señor que tenía como 15 hijos. De verdad. Y Bolívar. que se había ido. José Rodríguez, que se había ido para Limón. Y así era aquí. Entonces, buen papá y todo. Buen abuelo. Cuéntenos un poquito, ¿cómo es este señor? ¿Quién más puede describir lo que la esposa? Él es muy trabajador, fue buen esposo, buen hijo, buen abuelo y buen bisabuelo. Por lo menos puedo decir, yo no fui mujeriego en ningún ¿Cómo En le ningún hubiera sentido. ido? ¿Cómo no. le hubiera ido? Éramos, digamos, a uno lo enseñaron a ser Respetuosos, responsable. responsables, sí. Si no, yo tuve muchos hijos, pero no por fuera. Todos por dentro. ¿Ah? ¿Y cuántos años de casados, doña Amable? 69. 69 y unos meses, porque nos casamos un sábado 11 de mayo de 1946. ¿Ustedes siempre han vivido aquí? No. Yo era Un año de San Luis. vivimos, De un año vivimos donde donde el mi distrito, donde San Luis, Ajá. San Luis de Salcedo. Después ya Pero- nos casamos y de una vez nos venimos para aquí, para la visa. Ya éramos muy pobres y no teníamos casa. Entonces vivimos en una casa viejísima. Sí, no, Sí, nosotros pasamos y todo. costó ¿verdad? mucho tener una casa. Así que teníamos la casita bien bonita, con muebles y todo eso, se nos quemó. No puede ser. Nos fuimos para misa y teníamos una cocinita de lata. Y yo no tuve cuidado, yo la cerré. Bueno, aquí nada pasa porque está el fuego apagado, era con leña. Pero se cayó una brasa, No metes. en el suelo y nadie se dio cuenta. Y esa brasa había basurilla debajo del piso y se fue encendiendo y se quemó la casa. Ay, no puede ser. Él le debía 400 colones, que cuando eso era millones, valía mucha la plata. Y la teníamos en un armario, en un vasito, ahí la tenía guardada, para pagárselo al señor don Atiliano Rojas, y se quemaron. Cuando se no había plata. Se quemaron la plata, se quemó todo, hasta un pobre perro de un cuñado mío murió en la misma casa adentro, porque no teníamos ni salir. Ay, qué Ya pecado. el perro hace años murió. Y Eso sí, fue aquí. Sí, aquí. Aquí en la Pero brisa. en el bajo, Acá, en ese bajo que en un bajo. Sí, Ay. la casa era grande, no era muy bonita, pero era una casa, ya que ahí eran 12 hijos y nosotros 14. Y se quemó, y ese muchacho, Miguel, hermano Miguel Rodríguez, ya y se le quemó el perro y decía, no, si la casa de alguna manera se hace, pero echará mi perro. Y yo, qué hombre, qué sentimientos. Valía más el perro que la casa. Entonces. Ay, sí. Bueno, pero De los míos son. Nomás hicimos otra vez una casita humilde, pero ahí estábamos todos, vivíamos bien. Ajá. ¿Cómo era la brisa antes? ¿Qué había cuando ustedes vinieron aquí? ¿Cómo era? Era muy poca gente, y después de tierra, no había carretera. Y pasaron muchos años y entonces él trabajó en la carretera, él trabajó mucho para que le ayudara a un señor gomeco de Grecia a tener agua potable.
Sí. No, él trabajó mucho. Mira, puedo- Adelante. es que para que les quede bien claro el asunto de la casa que se quemó. Ajá. Esa casa se quemó, pero la gente me ayudó. La gente me ayudó y sobre todo esa que estaba contando, Amable, era un primo mío. Ese me regaló toda la madera. Él la sacó de la finca ellos tenían madera y él me regaló toda la madera y me la trajo a la casa. Qué Él bendición. tenía bueyes y la cosa es que a los 2 meses de que se había quemado la casa, ya estábamos en otra. Como yo trabajaba en carpintería, yo no le dije que yo trabajé un tiempo en carpintería, pero en carpintería, no en albañilería, porque el cemento casi no se... No. Y a los 2 meses estábamos en otra casa. Yo no sé si Amable le contó lo mismo, porque como yo... No, está bien. Sí, Qué bueno, qué bendición. Ya tenían otra casa entonces. sí, mejor dicho, la vida de nosotros ha sido una bendición. Lo vemos y en esa yo contemplo mucho en que Dios nos había dado la oportunidad de llegar hasta 69 años de vida matrimonial. Ya lo que le falta aún, si viviéramos un año más, Dios primero que sí. ya podemos cumplir 70. 70. ¿Y cuál es el secreto para durar casi 70 años casados? ¿Cuál es el secreto, la fórmula? Ya, Ser muy devotos de Dios porque Él es muy católico. Y yo no. Yo ahora no me he puesto al camino, pero ya ahí. Son las familias. Pero ellos son muy católicos, entonces ya después de casar, ya pues, esta cosa ya está rara. Está como al revés. Él jalaba para Dios y yo para nada. Pero el Señor, hay que pensar que Dios es amor y que sin Dios no valemos nada. Entonces ya yo me hice hasta rezadora, me hice y entonces ahora nosotros jamás nos acostamos sin rezar el Santo Ve. Rosario. perdón. Ya, Sí, Ah, está bien. vea, el secreto, dice usted. ¿Que ¿Cuál es el secreto? Pues en este momento yo estoy viviendo el secreto que usted me está diciendo. Porque sin el descubrimiento del poder y el amor y la misericordia de Dios, yo no podría pasar. Anoche yo, mejor dicho, yo para dormir, porque me paso muchas noches sin sueño, pero es que me aparto un poquito del Señor, digamos, digamos, uno tiene que descubrir el secreto más grande es que Dios me ama a mí, que Dios la ama a usted, que Dios los ama a cada uno de todos. Y ese secreto que yo tengo es que Dios me deja dormir, que Dios me ama, porque si yo me desvío totalmente, yo mismo me muero más ligero, ¿sí? Pero con la conciencia que tengo de que Dios me ama, todo va pasando. Qué bueno. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias por toda esa historia tan bonita, los dos. Y felicidades por tantos años de matrimonio. Ojalá, Muchísimas gracias. ojalá que aprendamos mucho de ustedes. Que Dios me lo Son un bendiga. ejemplo. Que Dios me lo bendiga.
Y un ejemplo, don Jesús, y muchas gracias por todo lo que ha hecho por esta comunidad. Sí, él trabajó Bueno. bastante. Muchísimas gracias a usted y gracias a Dios que uno todavía puede decir cosas positivas del mismo amor que Dios tiene para la humanidad, porque Dios nos ama a todos. No hay, ni Dios no deja de amar porque sea yo muy pecador. No, Dios me ama, aunque sea pecador, aunque sea un Aunque sea así pequeñito. estorbo. No diga eso. Bueno, muchas gracias, don Jesús. Dios lo bendiga. Dios la bendiga, doña Marta. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Que Dios les Amén. acompañe y les vaya muy bien. Amén. Muchísimas gracias.